Hola, sean bienvenidos a la segunda parte del video de Nikuno. Me he demorado bastante en hacerlo y bueno, espero que podamos tener la norma leída en su totalidad pronto. Bueno, nos hemos quedado en el párrafo 46, continuamos en el 47. Para este caso estoy utilizando la versión 2020 de la norma traducida al español, que viene incluso con las anotaciones que viene en la versión verde o de los rojo y verde y los azul y verde de la norma. Por cierto, este es el libro rojo, eso lo explico en otro video que hay diferentes libros. Ok, comenzamos. Bueno, el párrafo 47 en adelante nos empieza a hablar un poco de generalidades, de que lo que se describe a continuación tiene que ver para la forma en que se presentan propiamente los estados financieros. Igual dice que, bueno, que lo que es flujo efectivo está en otra norma. En el párrafo 48 nos cuenta un poco como que el concepto de información a revelar a lo largo de esta norma y a lo largo de otras normas tiene un sentido muy amplio, ¿verdad? Que podría ser que la información se revele ya sea en una partida propiamente del estado financiero o a lo largo del cuerpo del estado financiero. Eso es el espíritu básicamente de ese párrafo. Y que podrían haber revelaciones que requieran otras normas que afecten un estado financiero y se incluirían cuando esa norma aplique, ¿verdad? Como es por ejemplo la ganancia por acción que aplica según los requerimientos del alcance de la NIC 33. Pasamos ya un poquito a la carnita. Inicialmente, bueno, habla sobre la identificación de los estados financieros, ¿ok? Entonces, el párrafo 49, vamos a leerlo, dice, una entidad identificará claramente los estados financieros y los distinguirá de cualquier otra información publicada en el mismo documento. Entonces, ¿este párrafo a qué se refiere? Vamos a ver, a veces pasa, vamos a publicar, emitir por acá, es información pública de la empresa FIFCO acá en Costa Rica. A veces pasa que las entidades emiten un documento que se llama estados financieros, es consolidados o conciliados, los publican en la web y viene nada más la opinión del auditor, en este caso es Deloitte. Y ya viene el cuerpo propiamente lo que son estados financieros, ¿verdad? Empieza ya aquí desde lo que es el estado de situación financiera. Sin embargo, en otros casos, se estira, por ejemplo, vamos a ver el caso de BMW. BMW lo que publica es un gran documento, un reporte de resultados y demás, donde, si vemos, no todos son estados financieros, ¿verdad? Vienen alguna información de carácter administrativo y demás. Y hay una sección, como vamos acá, a partir de la página 155, donde, vamos a ir, comienzan ya ahora sí los estados financieros del grupo. Entonces alguien me puede decir, bueno, pero puede ser que estos no estén bajo NIF. Bueno, vamos a ver. Si vamos a las notas propiamente de los estados financieros, vamos a observar que lo que se presenta en este documento es una copia fiel de el estado financiero normal, porque incluso dice que bueno, se ha preparado bajo normas internacionales de información financiera, IFRS por sus siglas en inglés. Y por lo general, cuando esto sucede, que una entidad publica no únicamente el estado financiero, sino otra información dentro del mismo documento, por lo general incluso se incluye que los auditores hagan ciertas validaciones de que toda la información que se presenta ahí es fidedigna con lo auditado y expresado en el estado financiero, que incluso lleva la opinión, ¿verdad? Como en el ejemplo de esta otra entidad FIFCO que lleva la opinión y adjunto el estado financiero, ¿verdad? Bueno, entonces aquí esto sería una copia fidedigna. E incluso a veces las empresas suelen estilar que ponen el estado financiero por una parte y en otra parte ponen el reporte. Vean aquí, esto está en la 155, termina la 194, bueno, en realidad debería terminar como la 249. Y en la 331 es que vamos a encontrar una copia fidedigna, tal cual, de el informe del auditor. Aquí podemos ver, ¿verdad? Empieza desde la página 331 y continúa hasta más adelante donde, bueno, la firma Pricewaterhouse y los contadores públicos responsables de la auditoría, que es hasta la hoja 339. Entonces, a veces pasa que las entidades los presentan por separado. Y el otro ejemplo que quería presentarles es el 20F de la entidad Avianca Holding. El 20F es un reporte que se emite en la Bolsa de Estados Unidos, en la SEC, por las entidades que son foráneas de Estados Unidos, a las entidades de capital estadounidense y propiamente constituidas en el país del norte. Bueno, les toca otro reporte
que es el 10K me parece. El 20F, que tocaría para Avianca en este caso, igual es un documento que tiene mucha información que no precisamente son los estados financieros, y dentro del documento podemos buscar acá Statements, vamos a encontrar propiamente una sección donde están propiamente los estados financieros tal cual de la entidad. Uy, creo que no le dimos bien al clic, creo que era la siguiente. Vamos un segundo. Listo, aquí están en la hoja 144, donde ya ahora sí, aquí sí aparecen propiamente los estados financieros. Incluso vean que viene, acá sí viene el reporte del auditor, digamos, con su opinión, la firma y demás, en este caso es KPMG. Y ahora sí viene una copia de los estados financieros. Ya es igual, este es un documento más amplio que trae más información, pero que tiene una copia fiel de los estados financieros de la entidad. Bueno, en este caso hay una estructura definida para las entidades que reportan a bolsa y por tanto la cumpliría, ¿verdad? Entonces, bueno, entonces nos volvemos a la norma. En la norma, ¿qué es lo que dice? Que puede haber un documento más grande. ¿Ven? Aquí hace referencia al mismo documento. Sería un documento más grande que tiene más información, comentarios de la gerencia y demás. Y una sección están los estados financieros. Entonces lo que dice aquí la norma es, asegúrese de que esté identificada claramente la sección en donde van a estar los estados financieros. ¿Ok? Luego la norma, en el siguiente párrafo, en el 50, lo que nos dice es que esta norma, la NIC 1, y en general la NIF, digamos, van a aplicar únicamente a los estados financieros, ¿verdad? Esa otra información no está regulada por la norma, al menos no hasta el día de hoy. Hay algunos proyectos, algunas otras iniciativas, pero al día de hoy eso no está regulado por la NIF. Párrafo 51 nos dice que, ok, vamos a ver. El párrafo 49 y 50 habla de estados financieros en general. Habla del concepto que incluye estado de situación financiera, estado de resultados, estado de cambio de patrimonio, estado de flujos de efectivo y notas. Cuando llegamos al párrafo 51, nos va a hablar de estados financieros en específico, en particular. Entonces nos va a hablar de que una entidad identificará claramente cada estado financiero y las notas. Y lo va a hacer por lo general por medio de un encabezado, donde va a incluir el nombre de la entidad. Va a informar si el estado financiero es un reporte para una entidad individual o para un grupo, digamos un consolidado, por ejemplo. Nos va a hablar del periodo o el periodo cubierto, ¿verdad? Puede ser el cierre o el periodo cubierto. Recordemos que, por ejemplo, el estado de situación financiera es con corte a una fecha, a un cierre. Mientras que estados como el de resultados, cambios de patrimonio, flujos de efectivo son por un periodo cubierto, 12 meses antes del cierre típicamente. La moneda de presentación, muy importante, y adicionalmente el grado de redondeo. Okay, vamos a ver igual, vamos al ejemplo, por ejemplo, el de FIFCO que teníamos. Vamos a ver más grande. Acá tenemos el nombre de la entidad, tenemos el título de cuál es el estado financiero del que estamos hablando, dice que es el consolidado, dice que es en millones de colones, la moneda costarricense. Vean que está aquí, nombra la moneda y nombra el grado de redondeo, esto sería millones. Y los periodos, como esto es un estado de situación financiera, bueno, es al 31 de diciembre. Mientras que cuando lleguemos a el estado de resultados, bueno, aquí nos dice los periodos. Aquí dice 12 meses terminados y 15 meses. Hubo un tema de cambio de periodo fiscal en Costa Rica, entonces por eso hablo aquí de 15 meses. E igual, el estado de cambios de patrimonio va a mencionar igual el nombre de la empresa, el nombre del estado, mencionando que es un consolidado, el grado de redondeo y el periodo. Podemos ver los que estábamos viendo de Avianca, donde teníamos el estado de situación financiera por acá. Viene la empresa, incluso me habla un poco de información de la empresa, me dice dónde es la entidad, me dice que es un estado consolidado, me dice que está en miles de estados de dólares estadounidenses y me dice que es el estado de posición financiera. Entonces toda la información en el encabezado. Igual podremos verlo en el caso de BMW, que está bastante atrás. Donde, digamos, aquí un poquito más complicada la información porque habría que abrir para encontrar que aquí está el grado de redondeo en millones de euros. Aquí estarían los periodos, aquí estaría el nombre del estado financiero, ¿verdad? Que este es el estado de resultados. Incluso en esta presentación ven que agrega la información de segmentos según NIF 8. Pero bueno, también es en este caso de BMW, bueno, aquí está el nombre de la entidad,
y demás. En este caso también hay que considerar que este reporte es un copy, ¿verdad? Del oficial, ¿verdad? Es como, está en un reporte más bonito con otra estructura. Por eso es que agrega aquí la información de segmentos que típicamente no se va a encontrar, digamos. Regresamos a la norma. Ok, bueno, entonces en el párrafo 52 nos dice dónde es que se va a presentar esa información, ¿verdad? Que nos dice que puede ser en encabezados propiamente, puede ser en los títulos de los estados, en las notas, columnas o similares. Porque a veces incluso vamos a ver que, vamos a ver el ejemplo de FIFCO donde lo teníamos. Digamos, aquí ya dice el periodo, pero también en los encabezados de las columnas me dice 2020 y 2019 para identificar la información correspondiente a cada uno de los años. Bueno, a partir del párrafo 54 comienza a hablar sobre el estado de situación financiera, o el balance general, o el de posición financiera, ¿verdad? Bueno, básicamente el estado que presenta activos, pasivos y patrimonio, ¿verdad? La ecuación contable. Viene el párrafo 54. El párrafo 54 suele ser un poco problemático porque la norma enlista las partidas que típicamente se van a encontrar en el estado de situación financiera. Entonces comienza propiedad de planta de equipo, propiedad de inversión, intangibles. Si ustedes comienzan a ver, comienza desde lo menos líquido y llega aquí a deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, que viene siendo como cuentas por cobrar básicamente, y efectivo equivalentes. O sea que va desde lo menos líquido a lo más líquido. Entonces mucha gente cuando leyó este listado interpretó que la norma sugería que el orden correcto de presentar el estado de situación financiera era partiendo desde lo menos líquido hacia lo más líquido, ¿ok? Eso, como veremos un párrafo más adelante, no es así. Esto nada más es un listado de cosas que típicamente van a un estado de situación financiera y que básicamente en el fondo es un listado de qué son activos y pasivos y patrimonio, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es el párrafo 54. No caigamos en un error común de interpretación de que ese es el orden sugerido. Ok, bueno, el párrafo 55, y vamos a ver que este párrafo se repite muchas veces, igual que el 55A. Lo que habla es que en la presentación del estado de situación financiera se pueden utilizar encabezados y subtotales, ¿verdad? Para agrupar activos corrientes y no corrientes, o como antes se presentaba, digamos, el costo original de la propia planta de equipo y la depreciación acumulada por separada. Digamos, si usted lo quisiera presentar así, cosa que no se estila en la actualidad, lo podría hacer incluyendo la agregación correspondiente. Y bueno, luego la norma agregó recientemente, ni tan reciente como 2015, una cosa así, una serie de párrafos como este 55A que habla sobre otros subtotales que no son los que la norma exige. Digamos, la norma exige que se separen activos corrientes y no corrientes, ¿verdad? Entonces ahí por lo general va un subtotal y vamos a ver más adelante qué se requiere. Pero puede ser que usted incluya otros subtotales, como ya le dije, el de total de activo neto, una cosa así, que no se estila, pero digamos, si lo hiciera, la norma dice que, bueno, que no lo haga con partidas que no están medidas bajo NIF, o sea, deje las partidas medidas bajo NIF tal cual, no las altere. Que la denominación de los subtotales tiene que ser clara y comprensible, tiene que ser congruente año tras año y que no puede mostrarse con un mayor grado de importancia que los subtotales y totales que ya requiera la norma. O sea, no puede ir con una letra más grande, no puede ir con una negrita mayor que la de los totales y subtotales que ya requiera la norma. Básicamente estos párrafos tal vez en el estado de situación financiera no importa mucho. Cuando hablemos en el estado de resultados vamos a ver que sí, pero bueno, tiene mucho que ver con el tema de los non-GAN measures, que básicamente son medidas que no están reguladas a hoy por la NIF, por la norma, ni por ningún marco relacionado, digamos, y que algunas empresas utilizan en mediciones. Entonces podría ser que alguna entidad quiera revelar o digamos alguien tuviera la intención de revelar un tema de margen de endeudamiento sobre capital, una cosa así, y entonces utiliza ahí alguna información. Eso en realidad como que la norma no lo regula, honestamente no es muy recomendado, pero bueno, si lo hiciera, que lo haga respetando las cifras que ya están bajo NIF, que la denominación sea clara y que la información no puede presentarse con una relevancia superior a la que ya tienen los subtotales requeridos por la norma.
Ok, luego este párrafo 56 viene aquí un poco metido, debería estar un poquito más abajo en realidad, porque todavía no hemos hablado de corrientes y no corrientes, pero bueno, la norma igual aquí en el párrafo 56 nos dice que cuando se presente o hayan impuestos de rentas diferidos, los activos y pasivos por el impuesto de renta diferido se presenten como no corrientes. Es decir, no se pueden clasificar como corrientes, que es lo que dice. Y bueno, vamos a ver un ejemplo rápidamente, ¿verdad? Aquí estaría el de FIFCO, el que estábamos viendo temprano. Vienen los activos circulantes o corrientes. Y luego vienen los activos que no serían corrientes. Aquí lo denomina a largo plazo. Y aquí está pues, el impuesto de renta diferido en la parte no corriente, básicamente. Eso es lo que dice. Y regresamos. Y entonces hablamos del 54, ¿verdad? Que algunos interpretaron que será el orden y demás. Y bueno, la norma igual trae un párrafo que dice que la norma no prescribe ni el orden ni el formato en que se presentan las partidas. ¿Ok? Si usted quiere, usted define el orden, digamos. Si tiene que ver con la relevancia y la función de la entidad, que sea la mejor manera que se explique. Y para eso vamos a ver, como veníamos en el ejemplo de FIFCO, teníamos que los estados, tenemos primero la parte corriente y después la parte no corriente, ¿verdad? Que suele ser una tradición, al menos en Centroamérica y creo que en América Latina. Pero cuando veníamos a los estados de situación financiera de... perdón, aquí está, de la BMW, vemos que ellos más bien presentan al revés. Presentan primero los intangibles, la propia planta y equipo. Incluso vean que no están en el mismo orden del párrafo 54, porque en el párrafo 54 teníamos primero propia planta y equipo que los intangibles que están en la C. Pero bueno, ellos sí presentan un estado financiero donde parte de los no corrientes y como último presenta el cash. ¿Ok? ¿Cuál es la lógica que hay detrás de esto? Un poco la relevancia, ¿verdad? Que para una entidad de manufactura posiblemente es más relevante el tema de lo no corriente. Y bueno, el tema FIFCO, que también manufactura, bueno, posiblemente la tradición los ha mantenido en esta presentación, que no está mal, digamos. Y en el de la SEC, sí veíamos que el formato que, digamos, este es un formato ya estándar, y en el formato estándar del F20 siempre viene corrientes primero y no corrientes segundo, que tampoco altera, digamos, el resultado. Pero bueno, lo ideal es que cada empresa se pregunte cuál es la forma correcta de presentar mi información financiera de manera más relevante. Ok, continuamos en el 57. Luego dice que podrían haber otras partidas que usted podría agregar si son relevantes, que es lo que dice ese 57A, y que las denominaciones utilizadas pueden cambiar de acuerdo a la naturaleza de la entidad o incluso tal vez de la región y demás, el lenguaje que se utilice. Eso es completamente permitido, digamos. Hay un párrafo 58 que habla un poco de que cuando hay separación de partidas se tiene que pensar y el acomodo debería ser en función de la naturaleza, la liquidez, la función de los activos, la naturaleza, entre otros, de los pasivos, digamos. Un párrafo 59 muy curioso, que cuando estaba haciendo la lectura me puse a buscarlo porque honestamente en la práctica nunca lo he visto, que básicamente dice que cuando se utilicen bases de medición diferentes, o sea, puede ser, hablemos de instrumentos financieros, unos van al costo amortizado, otros van a lo razonable, o hablemos de propia planta de equipo, que se queden acá, el ejemplo de la NIC 16, que unos van al costo histórico y otros van por el importe revaluado. Lo que dice es que se separen, ¿ok? Ahora, en la realidad, cuando he visto que una empresa hace revaluaciones, nunca lo he visto separado y me di la tarea de buscar algunos ejemplos, digamos, por ejemplo, el Illustrative de Deloitte. Hay un video que habla del Good Group de EY. Bueno, en este caso vamos a dar el Illustrative de Deloitte. Pero que si yo busco IAS 1, 2.5 me salen muchas referencias a muchos párrafos, pero si busco el 59 en particular no aparece nada. Mismo caso con el de Grant Thornton, no aparece absolutamente nada. Vamos al home para que lo conozcan. Este es el Illustrative de Grant Thornton 2019 y tampoco este párrafo no es reciente, digamos, es histórico y bueno, en la práctica no se utiliza básicamente. Luego la norma viene en una sección que tiene que ver con el estado de situación financiera sobre la distinción entre partidas corrientes y no corrientes, que básicamente es que una entidad presentará
pues de forma separada, como ya lo vimos en los ejemplos, lo que son los activos corrientes y no corrientes, así como los pasivos corrientes y no corrientes, como categorías separadas, ¿ok? Excepto, y aquí viene una excepción, ¿ok? La regla general es que tiene que hacerse la separación, pero da una excepción de que la presentación podría ser por grado de liquidez y cuando esta información que se proporciona sea más relevante. Ok, entonces vamos a marcar esto acá de más relevante porque me parece irrelevante, bastante relevante. Cuando sea más relevante una presentación por liquidez, debería mantenerse la de liquidez. Pero esto se amplía un poco más, ¿ok? Bueno, primero, eso decía el 60. O sea, la excepción está. Sin embargo, el 61 es una regla que aplicaría para la excepción, que sería, bueno, si usted aplicó la excepción, igual en alguna parte del documento tiene que presentar la información de vencimientos a 12 meses o de más de 12 meses. Y a continuación, la norma hace una especie de explicación. Estos párrafos no son meramente normativos, pero ayudan a la interpretación de lo que estaba anteriormente normado, que es como la estructura que se utiliza en la NIC. Por lo general, digamos, párrafos en negrita son párrafos normativos y algunos que no están en negrita son como explicaciones. Ese párrafo 62 lo que explica es que cuando hay entidades de bienes y servicios que tienen ciclos de operación claramente identificables, digamos la producción y demás, la presentación entre corriente y no corriente es apropiada para que se pueda interpretar por parte del usuario del estado financiero cuál es la información del capital de trabajo que se utiliza, ¿okay? Porque el capital de trabajo es una medida muy importante en algunas mediciones de evaluación de empresas y demás. Sin embargo, digamos, para entidades financieras, lo que dice la norma es que posiblemente la presentación por liquidez proporciona información más fiable, ¿ok? E igual, en el párrafo 64 deja la salvedad o la ventana abierta, digamos, de que usted podría mezclar bases. Nunca he visto un ejemplo, digamos, pero usted puede mezclar bases siempre y que lo idóneo sería por relevancia, como en toda la parte de la norma hable, ¿verdad? Fiabilidad y relevancia, pero también porque hay mezcla de actividades. Soy una entidad financiera, pero también proporciono bienes y servicios más allá de lo financiero. Y finalmente, la norma hace otro párrafo de aclaración, digamos, y justifica por qué se hace esta separación entre corriente y no corriente. Dice que porque la información sobre la realización esperada es útil, y hace una aclaración de que dice, sí, yo sé que en la NIF 7 se pide información de vencimiento de activos y pasivos financieros. Sin embargo, y es lo que explica aquí abajito, hay otros partidas no monetarias, como por ejemplo los inventarios o las provisiones, que no son activos financieros, pasivos financieros. Ese tipo de partidas también son relevantes conocer su liquidación, ¿verdad?, esperada para poder hacer pronósticos financieros, y que por eso es que se pide la información separada entre corriente y no corriente. Meramente explicación, no es un tema normativo, digamos. Continuamos hablando de los corrientes y no corrientes. Ahora vienen las definiciones de cuándo un activo se clasificaría corriente y por exclusión, que es lo que dice acá, lo que no entra dentro de esta categoría sería no corriente. Entonces, lo primero es que se espera realizar en el ciclo normal de operaciones, ¿okay? Luego viene una explicación de qué sería el ciclo normal de operaciones. El segundo motivo por el cual un activo es corriente es que se tenga para negociar. Entonces, que se utiliza la palabra realizar. El tercero es que se espera y que se utiliza la palabra espera, o sea, es la expectativa normal, ¿verdad?, que se espera realizar en los 12 meses siguientes, ¿ok? Realizar por lo general viene a significar convertir en efectivo, o que a partir de ese activo fluyan beneficios económicos hacia la entidad. Ese es como el significado de realizar. Y bueno, y hay una expectativa de que eso suceda. Si no hubiese una expectativa de realizar un bien y que fluyan beneficios, bueno, ya entrará no es activo, ¿verdad? O si no hubiera una expectativa de que se realice en el ciclo normal de operaciones o que se realice en los próximos 12 meses, bueno, pues sería no corriente, una vez que ya ha sido clasificado como activo. Y bueno, el efectivo o equivalentes siempre será corriente, a menos de que haya alguna restricción de uso que impida utilizar el
el efectivo, ya sea en el ciclo normal de operaciones o en los próximos 12 meses para cancelar un pasivo, digamos, que sería el uso típico del efectivo. Y bueno, luego nos habla, bueno, igual párrafo explicativo, ¿verdad? Que el término no corriente vendría siendo como un sinónimo de largo plazo. Y aquí importante que no está prohibido utilizar otras descripciones alternativas, ¿verdad? Como lo habíamos visto en el ejemplo de FIFCO, que utilizaban otros nombres, le ponen circulante en vez de corriente. Y luego aquí viene un poco la explicación, ¿verdad? Que es ese ciclo normal, ¿verdad? Que viene siendo el periodo que está comprendido desde la adquisición del activo, que éste entre en el proceso productivo y su realización en efectivo, o sea, que se venda básicamente desde que compro la materia prima, la proceso y la vendo, en caso de que estemos hablando de ventas de bienes, ¿verdad? Y manufactura. Importante aquí lo que señalamos en morado, cuando no esté claramente definido, el ciclo puede dejar, bueno, se entenderá que es de 12 meses. Y aquí muy importante es que los activos corrientes incluyen los activos, digamos, si ponen como por ejemplo inventario, cuentas por cobrar, que se venden, consumen o realizan dentro del ciclo normal de operaciones, incluso aunque no se espere su realización dentro de los siguientes 12 meses. Es decir, si un activo se espera utilizar en el ciclo normal, es corriente, indistintamente de que se espere utilizar a más de 12 meses. ¿Por qué? Porque aquí el objetivo es diferenciar lo que es capital de trabajo de lo que no es capital de trabajo. Seguimos, que sería más bien entonces un pasivo corriente, ¿verdad? Que sería la contraparte, que viene siendo, bueno, un pasivo que, ojo, aquí sí se utiliza, se espera liquidar en el ciclo normal de operaciones. Abajo habla un poquito, pero bueno, es el mismo ciclo normal de operaciones que el de arriba. E incluso aunque supere los 12 meses, si está dentro del ciclo normal de operaciones, es corriente. Si el pasivo se mantiene a propósito de negociar, digamos, quien negocia con un pasivo, bueno, puede presentarse, ¿verdad? De que sea una especie de derivado que me pueda dar posiciones favorables o contrarias, o puede ser que sea un pasivo que está dentro de una cartera que se negocia en conjunto. Opción número 3, que el pasivo deba liquidarse entre los próximos 12 meses. O sea, el horizonte de 12 meses suele ser como la norma, ¿verdad? Pero ojo que aquí no dice espera, aquí dice debe. Y a partir de que aquí dice debe, vamos a pintarlo moradito, viene una serie de párrafos que va a hablar un poco, entra mucho detalle sobre el debe, cuando se debe pagar en los próximos 12 meses. Y habla de diferentes aristas que típicamente se ponen en exámenes y demás para corroborar que alguien se leyó la norma y la entendió. Y el punto D es que no tiene un derecho incondicional para aplazar el cancelamiento de un pasivo, que vamos a, igual se detalla más abajo, digamos. Entonces, bueno, en general, digamos, antes de entrar a profundidad con este tema de la parte moradita, del debe, del debe liquidarse, bueno, en general lo que busca la norma es separar lo que es capital de trabajo y partidas típicamente financieras que se liquidan se esperan liquidar a favor o en contra de los próximos 12 meses. Eso es lo que es corriente. Todo lo demás sería no corriente, porque vendrían siendo otros componentes que, digamos, cambiando el chip contador y poniéndose el chip financiero, serían componentes de inversión y financiamiento. No es capital de trabajo. Financiamiento a largo plazo. Vale la aclaración. Y bueno, entonces aquí dice, bueno, y eso es lo que explica este párrafo 70 básicamente. Con respecto a los pasivos. Luego habla de que una financiación a largo plazo, digamos que es lo que estamos hablando, que no forma parte del capital del trabajo, porque es financiación a largo plazo, no cumple con la definición de capital de trabajo, y que no debe liquidarse entre los próximos 12 meses, bueno, eso es típicamente un pasivo no corriente. Y luego ya entramos a lo que está aquí en moradito, que es un caso muy especial, es lo que detalla mucho la norma, y es, ¿qué pasaría si yo tengo un instrumento que no tengo, vamos a ver, la situación al cierre del periodo es, tengo que pagarlo dentro de los próximos 12 meses? Y puede ser que no tenga una fecha definida, puede ser que el prestamista, digamos, si son pasivos porque se lo debo a alguien, ¿verdad? Entonces el prestamista de ese pasivo tiene potestad de exigirlo en cualquier momento, o tiene la potestad de exigirlo a partir de 3 meses, pero siempre dentro del intervalo de tiempo de los siguientes 12. ¿Okay? Si eso sucede, digamos, si yo no tengo
la facultad de extender el pago a más de 12 meses, más allá de que esa sea la expectativa. Digamos, aquí se apega un poco la norma más a lo legal que a la realidad. Bueno, si es así, el pasivo, como tengo que pagarlo en los próximos 12 meses, es corriente. Eso es básicamente lo que dicen los párrafos morados. Y entonces habla de que qué pasaría si yo logro una refinanciación posterior al corte, digamos posterior a la fecha de presentación, pero antes de que se emitan los estados financieros, que la norma dice, no, lo siento, a la fecha de corte es corriente. Y que usted lo refinanció después, está muy bien, es una información a revelar según NIC 10, lo mencionan más abajo en los párrafos. Acá en el párrafo 76, que es el que y la única salvedad que dejaría la norma es cuando yo tengo, no está acá, cuando yo tengo la facultad, cuando yo tengo la potestad y yo digo esto lo extiendo y lo puedo hacer unilateralmente, digamos, no necesito la aprobación del prestamista. Si eso es así, la norma sí permite que se clasifique como no corriente en la medida que este necesite alguna intervención del prestamista, ya, corriente, digamos. Eso es básicamente lo que dicen los párrafos morados. Y luego llegamos a una sección, a dos secciones. Aquí está titulada como información a presentar en el estado de situación financiera o en las notas. Nótese que aquí habla de las notas, aunque sabemos que las notas es un tema que se va a tratar muchísimo más adelante. Entonces, aquí igual aquí se está agregando por algún motivo. Digamos, estos párrafos que vienen acá están metidos ahí con calzador, nada que ver con el tema. Tienen alguna relación con partidas de situación financiera, pero no precisamente con el estado de situación financiera. Pero bueno, aquí está agregado. Recordemos que esta norma es viejita, ¿verdad? Este texto viene como desde el 92, si no es que antes. Y bueno, lo que dice es, bueno, que se pueden, que se espera que para partidas relevantes que tengan que ver con la naturaleza y la función y todo lo que hemos hablado, para esas partidas se deberán hacer subclasificaciones, que básicamente, bueno, usted tiene una partida que se llama propiedad, planta y equipo en el estado de situación financiera, en las notas debería abrirlo, aunque eso es algo muy obvio porque es algo que ya requiere la NIC 16. Sí, igual puede ser que usted tenga una agregación de todas las cuentas por cobrar a nivel del estado de situación financiera, pero en las notas vaya a abrirlo para separar lo que son partidas relacionadas, anticipos y otros, que eso sí no es tan claro en la NIF 7 que la información al revelar. Entonces pues, veamos el ejemplo de FIFCO, ni siquiera lo tengo medido, pero bueno, aquí está, veamos que lo que es cuentas por cobrar tiene una nota que es la nota 6. Entonces si vamos a la nota 6, estoy segurísimo que vamos a encontrar una desagregación de las cuentas por cobrar. Aquí está, ven, comerciales, partes relacionadas y otras, que suele ser lo que solicita acá la norma, ¿verdad? Que es algo que típicamente se hace en cualquier estado financiero, igual para los inventarios, que posiblemente la nota que sigue se pide que se separe materias primas, materiales, que no hay como que gran diferencia, ¿verdad?, entre materias primas y materiales. Supongo que unos son directos y otros indirectos. Productos en curso y productos terminados. Bueno, aquí igual ven en un estado financiero se suele hacer esa separación. Más allá de que la NIC 2 no recuerdo. Sí, aquí está, párrafo 37 la NIC 2. Bueno, ya la NIC 2 lo pilla, entonces digamos que podemos hacer de cuentas por cobrar si es nuevo. Otro interesante es que cuando haya una línea de provisiones se separe, que yo creería que esto es mejor hacerla en el estado de situación financiera, las provisiones que tienen que ver con beneficios a empleados, que tendrán que ser las de beneficios definidos de posempleo, respecto a las otras provisiones. Parece que tengo un juicio por ahí, bueno, son provisiones de diferente carácter, sepárelas. Y finalmente que se desagregue el capital y las reservas que integran ese capital, ¿verdad?, ya sea en las notas o en el estado de situación, o incluso se puede hacer en el estado de cambios de patrimonio, como veremos más adelante. Eso es este párrafo 78 de desagregación. O sea, básicamente es una especie de recomendación de desagreguemos las cosas para que sea mejor comprensible. Y luego llega el párrafo 79 y los 80s, que no tienen nada que ver con lo que estábamos hablando, pero que igual está aquí metido con calzador y tiene mucho que ver con los instrumentos de patrimonio de la entidad. Básicamente lo que nos dice es
cuando tengamos el patrimonio, digamos, ya sea en el estado de cambio de patrimonio o en la nota, revele lo siguiente: para cada clase de capital en acciones, el número de acciones autorizadas, las que están emitidas y pagadas, así como las que están emitidas y no pagadas. Nada más voy a hacer aquí un asterisco en emitido y no pagado. En NIF para pymes es clarísimo: un patrimonio que se emite y no me lo pagan con activos distintos a una cuenta por cobrar, digamos, si es, no se puede hacer cuenta por cobrar activo contra capital emitido. Eso en NIF para pymes está prohibido. Siempre se ha entendido que NIF completas también está prohibido, y la referencia más exacta, porque en el 32 no está tal cual, la referencia más exacta vendría siendo esta partecita, que si esto se tiene que revelar en el estado de patrimonio es porque es parte del patrimonio, entonces debería ser neto. Las emitidas no cobradas es un neto, no puede haber cuenta por cobrar contra patrimonio, sirve el paréntesis. Valor nominal en acciones, una consideración entre el número inicial y final de las acciones de la entidad. Ok, acciones en tesorería, ya sea que las tenga la entidad, una subsidiaria o asociada. Y también información sobre acciones que estén condicionadas a, por ejemplo, opciones o contratos de compra de acciones y que estén clasificados en el patrimonio, así como una descripción y naturaleza para cada una de las reservas. Ok, el A tiene que ver con las acciones y el B tendrá que ver con las reservas, ¿verdad? Igual, bueno, el párrafo 80 es un... Hay entidades que no tienen patrimonio, digamos, no tienen acciones, como un fideicomiso, por ejemplo. Entonces, lo que dice es, bueno, revela algo similar, básicamente. Y en el 80A, que será como el 82, ¿verdad? Es como, cuando esta viene A, tiene que ver con el párrafo anterior. En el 80A mayúscula, lo que habla es de que pueden haber reclasificaciones en estos instrumentos, como opciones de venta o contratos de participación proporcional, que se liquidan en el que serían, o sea, que tienen participación proporcional en los activos netos en un momento de liquidación. Eso es párrafo, perdón, eso es NIC 32, párrafos, en realidad aquí hace referencia a ley y el F, pero esto viene desde el, empiecen a leer desde el 16A, que tiene que ver con las opciones de venta, y en el C, el D, el E y el F tienen que ver con esto de participación proporcional. Pueden haber reclasificaciones, esos instrumentos pueden moverse entre pasivo y patrimonio. Bueno, entonces cuando haya esas reclasificaciones, informar el importe reclasificado y la razón por la que se hace la reclasificación. ¿Okay? Otra información aquí cajonera que no tiene nada que ver, digamos, particularmente con el estado de situación financiera, pero está aquí agregado en la sección de la NIC 1 del estado de situación financiera. Y bueno, ya llegamos al párrafo 80. Creo que lo podemos dejar por acá. Creo que originalmente se planificó que fueran 3 tractos de la norma, pero comenzar estado de resultados creo que lo dejaremos por la mitad y ya el video está un poco largo. Entonces bueno, lo dejo por acá. Me despido, tal vez un par de recordatorios. Este video está hecho por primero para contribuir al mundo, digamos, a la gente que estudia estos temas, que tiene alguna duda, que quiere repasar. A veces en la U uno tiene que leerla y es más fácil leerla con alguien que lo vaya acompañando en la lectura y que le vaya haciendo explicaciones. Esta es la mejor manera de estudiar las normas, a mi parecer. Y muchos de los criterios que expongo acá son criterios personales, profesionales, a partir de mi experiencia. Si alguno difiere de algún criterio, lo invito a que participe en los comentarios. Y bueno, si les gustó el video, lo típico de YouTube, denle like, comenten, compartan. Así que muchas gracias por la atención.